Hay algo que Carl Jung descubrió sobre la mente humana que hizo retroceder a la psicología moderna. Algo tan profundo y perturbador que décadas después aún se ignora deliberadamente en las universidades. Y lo más intrigante es que Eckhart Tolle llegó a la misma conclusión por un camino completamente diferente. Si alguna vez han sentido que hay más en su mente de lo que la psicología tradicional explica, no están equivocados. De hecho, están más en lo cierto de lo que imaginan. Lo que voy a revelar aquí va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre la conciencia. Desafiará la versión oficial de cómo funciona realmente nuestra mente. Y quizás, al final, entenderán por qué prefirieron mantenerlo en silencio. Todo comenzó en 1913. Jung estaba en la cima de su carrera, discípulo de Freud, respetado, reconocido, hasta que algo sucedió que lo cambió todo. Comenzó a tener visiones. No eran alucinaciones, no era locura. Era algo que él mismo no podía explicar con las herramientas de la psicología de la época. Imágenes, símbolos, conocimientos que venían ¿de dónde exactamente? Jung pasó años intentando comprenderlo, y cuanto más investigaba, más percibía que había tropezado con algo revolucionario, algo que la ciencia materialista simplemente no podía aceptar. Descubrió que existe una capa de la conciencia que conecta a todos los seres humanos, una dimensión de la mente que no pertenece al individuo, sino a la humanidad entera. Él la llamó el inconsciente colectivo, pero aquí está lo que no les cuentan en las facultades de psicología. Jung no estaba hablando de una teoría abstracta, estaba describiendo una experiencia real, una dimensión de la conciencia a la que ustedes pueden acceder, que ya han accedido, incluso sin darse cuenta. ¿Saben esos momentos en que tienen una intuición inexplicable? Cuando conocen a alguien y sienten algo familiar inmediatamente, cuando tienen un sueño que parece cargar un significado universal. Eso no es coincidencia, es el inconsciente colectivo manifestándose. La psicología moderna prefiere ignorar esto. ¿Por qué? Porque admitir que Jung estaba en lo cierto sería admitir que la conciencia es mucho más que actividad cerebral. Sería reconocer que existe una dimensión espiritual de la mente humana. Y eso rompe todo el paradigma materialista de la ciencia actual. Ahora imaginen la sorpresa que fue cuando Eckhart Tolle, décadas después, sin haber estudiado a Jung profundamente, comenzó a describir exactamente la misma realidad, solo que desde otro ángulo. Tolle habla de lo que él llama conciencia colectiva, esa capa de pensamientos, emociones y patrones que no son suyos, pero que ustedes cargan como si lo fueran, como si la humanidad entera estuviera pensando a través de ustedes. Coincidencia. No existe la coincidencia cuando dos genios llegan a la misma verdad por caminos totalmente diferentes. Pero esperen, la historia se vuelve aún más intrigante. Jung descubrió que dentro de ese inconsciente colectivo existen patrones universales, imágenes y símbolos que aparecen en todas las culturas, en todos los tiempos. Él los llamó arquetipos: la madre, el héroe, la sombra, el sabio. Estos arquetipos no son creaciones culturales, son estructuras de la propia conciencia humana, como si nuestra mente viniera con un software preinstalado, una impronta ancestral. La psicología académica intenta explicarlo a través de la evolución y la genética, pero Jung sabía que había algo más. Percibía que estos patrones tenían una cualidad casi sagrada. Y aquí entra algo que los hará cuestionar todo lo que saben sobre la realidad. Jung descubrió que cuando se conectan profundamente con esos arquetipos, algo extraordinario sucede. Ya no están limitados por su personalidad individual. Acceden a una sabiduría que trasciende su experiencia personal.
Es como si se convirtieran en un canal para algo más grande. Una inteligencia colectiva, una conciencia universal. Tolle describe exactamente esto cuando habla del ahora. Ese estado de presencia pura donde ya no son sus pensamientos, sus emociones, su historia personal. Son algo mucho más grande, algo que él llama ser. Jung y Tolle están hablando de lo mismo, el mismo descubrimiento revolucionario, la misma verdad que la psicología moderna prefiere ignorar. Existe una dimensión de la conciencia que es más grande que el individuo, una inteligencia colectiva a la que pueden acceder, una sabiduría universal que siempre está disponible. Pero aquí está el problema. Aceptar esto significa cuestionarlo todo. Significa admitir que la conciencia no es producida por el cerebro. Significa reconocer que hay algo espiritual en la naturaleza humana. Y eso asusta a las instituciones. ¿Alguna vez han parado a pensar por qué la psicología moderna está tan enfocada en la patología? ¿Por qué siempre estamos hablando de trastornos, disfunciones, problemas mentales? Es más fácil mantener a las personas enfocadas en sus limitaciones que revelar su potencial ilimitado. Jung lo sabía. Por eso fue gradualmente marginado. Sus conceptos más profundos fueron diluidos, academicizados, despojados de su poder transformador real. Tomaron el inconsciente colectivo y lo convirtieron en una teoría académica interesante, pero perdieron completamente la experiencia, la vivencia, la transformación que Jung realmente descubrió. Es como tomar fuego e intentar estudiarlo sin sentir el calor. Tolle pasó por algo similar. Cuando comenzó a hablar sobre conciencia y presencia, intentaron enmarcarlo como un gurú de autoayuda, como si estuviera vendiendo técnicas de relajación. Pero cualquiera que realmente haya experimentado lo que Tolle enseña, sabe que está hablando de algo revolucionario, un cambio completo de identidad, una muerte de la personalidad egoica y un nacimiento para algo infinitamente mayor. La misma transformación que Jung experimentó cuando se conectó con el inconsciente colectivo. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo puedo acceder a esto? ¿Cómo puedo experimentar esta dimensión de la conciencia? Jung descubrió que existen portales, momentos específicos, donde el velo entre el consciente y el inconsciente colectivo se vuelve más delgado. Sueños profundos, estados meditativos, momentos de crisis existencial, experiencias artísticas intensas. Tolle habla de portales también, solo que él los llama presencia. Esos momentos en que dejan de pensar y simplemente existen, donde se vuelven conscientes de la conciencia en sí misma. Son los mismos portales, las mismas aberturas para una realidad más amplia. Pero hay algo que ni Jung ni Tolle enfatizan suficientemente. Algo que descubrí al estudiarlos a ambos profundamente. Estos portales no son eventos raros y especiales. Están disponibles a cada momento. El problema es que hemos sido condicionados a ignorarlos. La sociedad moderna, con su enfoque obsesivo en la productividad, el consumo y el entretenimiento, ha creado una barrera casi impenetrable entre ustedes y esa dimensión más profunda de la conciencia. Es como si viviéramos en un constante ruido que nos impide escuchar la música de fondo del universo. Jung lo percibió a principios del siglo XX. Vio cómo la industrialización y el materialismo estaban desconectando a las personas de sus raíces psíquicas más profundas. Lo llamó malestar de la civilización moderna. Tolle ve lo mismo hoy. Habla de cómo la mente humana se ha vuelto compulsiva, adicta al pensamiento, incapaz de simplemente ser, como si nos hubiéramos convertido en esclavos de nuestros propios pensamientos. Pero aquí está la parte que cambiará su perspectiva para siempre. Jung y Tolle no solo están diagnosticando el problema, están señalando la solución. Y la solución es más simple y más radical de lo que imaginan.
La verdad es que ya tienen acceso al inconsciente colectivo. Ya son la conciencia universal que Tolle describe. Siempre lo han sido. El problema no es que necesiten adquirir algo nuevo. El problema es que necesitan dejar de hacer algo viejo. Dejar de identificarse con sus pensamientos. Dejar de creer que son su historia personal. Dejar de buscar su identidad en cosas externas. Jung descubrió que cuando dejas de identificarte con el ego personal, automáticamente te conectas con algo universal, como si el ego fuera una nube que estaba bloqueando el sol. Tolle describe exactamente eso. Él habla de cómo la transformación no es un proceso de agregar algo a tu vida, sino de remover las capas de identificación falsa que cubren quién eres realmente. Es como una escultura. Miguel Ángel decía que no creaba sus esculturas. Simplemente removía el mármol que estaba escondiendo la obra de arte que ya existía. No necesitas volverte consciente. Necesitas dejar de fingir que no lo eres. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Jung descubrió que existen niveles en esa conciencia universal, capas dentro del inconsciente colectivo. Y cuanto más profundo vas, más te das cuenta de que no existe separación entre tú y el resto de la humanidad. No es solo que tengas acceso a la sabiduría colectiva, es que tú eres la sabiduría colectiva expresándose a través de una forma individual. Tolle habla de esto cuando describe el uno, esa percepción de que debajo de todas las formas aparentemente separadas existe una única conciencia, un único ser manifestándose como muchos. Es la misma descubierta, la misma revelación, la misma verdad que tanto asusta a las instituciones académicas, porque si esto es cierto, entonces todo cambia. Toda nuestra comprensión sobre la identidad, sobre la realidad, sobre lo que significa ser humano. Si Jung y Tolle tienen razón, entonces no eres un individuo aislado luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Eres una manifestación única de una conciencia infinita, jugando a ser limitada. Y este descubrimiento lo cambia todo. Pero espere. Respire profundo por un momento, porque lo que voy a revelar ahora va más allá de cualquier teoría psicológica o enseñanza espiritual que haya escuchado. Jung y Tolle descubrieron algo que va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre cómo funciona la transformación. Algo que explica por qué millones de personas intentan cambiar sus vidas y fallan repetidamente. La verdad es que no puedes transformarte. Al menos no de la manera que piensas. Jung se dio cuenta de esto durante sus experimentos con el inconsciente colectivo. Cada vez que intentaba controlar o dirigir sus visiones, dejaban de venir. Era como intentar sostener agua con las manos. La transformación real no ocurre cuando intentas transformarte. Ocurre cuando dejas de intentar ser algo. Tolle descubrió exactamente eso durante su experiencia de despertar. Él no buscó la iluminación. Estaba al borde del suicidio, completamente agotado de intentar ser alguien, cuando de repente todo cambió. No fue porque hizo algo bien, fue porque dejó de hacer algo mal. Dejó de intentar ser Eckhart Tolle. Y en el momento en que la identificación con la personalidad personal cesó, algo infinitamente mayor tomó su lugar. Jung llamaba a esto muerte psicológica. Un momento donde la estructura del ego se disuelve y experimentas directamente lo que hay detrás. No es una experiencia mental, no es una idea filosófica, es una muerte literal de todo lo que creías que eras. Y al otro lado de esa muerte, descubres que nunca hubo un tú que morir. ¿Suena aterrador? Debería, porque significa que todo lo que llamas mi vida es una ilusión construida. Pero aquí está lo fascinante. Jung documentó que personas de todas las culturas, en todas las épocas, pasaron por esta misma experiencia.
como si fuera un potencial universal de la conciencia humana. Tolle también lo ve. Se da cuenta de que cada vez más personas están despertando espontáneamente a esta realidad, como si la propia evolución de la conciencia se estuviera acelerando. Pero hay algo que ni Jung ni Tolle explican completamente. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué tantas personas están cuestionando la realidad oficial en este momento específico de la historia? La respuesta lo sorprenderá. Estamos viviendo en un momento único, un momento donde las estructuras externas de la sociedad están colapsando. Sistemas económicos, políticos, sociales, todos mostrando señales de fracaso. Y cuando las estructuras externas colapsan, algo extraordinario sucede. Las personas se ven obligadas a buscar estabilidad internamente. Jung previó esto. Sabía que llegaría un momento en la historia humana donde las personas se verían obligadas a volverse hacia adentro, donde la única salida sería a través de la transformación de la conciencia. Tolle habla de esto como el nuevo despertar, un cambio colectivo en la conciencia humana que está sucediendo en respuesta a la crisis planetaria. No es coincidencia que estés escuchando esto ahora. No es casualidad que estés cuestionando las narrativas oficiales sobre la realidad, la psicología, la espiritualidad. Tú formas parte de esta ola de despertar que Jung anticipó y Tolle está documentando. Pero aquí está lo que no te cuentan sobre este despertar. No ocurre gradualmente. No es un proceso lento de mejora personal. Es un salto cuántico, un cambio instantáneo de identidad que lo cambia todo en un abrir y cerrar de ojos. Jung experimentó esto a los 38 años cuando tuvo su primera visión del inconsciente colectivo. En segundos, toda su comprensión sobre la realidad cambió completamente. Tolle lo experimentó a los 29 años durante su noche oscura del alma. Una transformación tan radical que despertó siendo una persona completamente diferente. Y lo más impresionante, ambos describen que después de esta transformación, se dieron cuenta de que siempre fueron aquello en lo que se convirtieron, como si simplemente hubieran despertado de un sueño sobre ser limitados. Esto no es poesía, es neurociencia. Estudios recientes sobre experiencias místicas revelan algo fascinante. Durante estados de conciencia expandida, ciertas redes neuronales se desconectan. Literalmente. Específicamente, las redes responsables del sentido del yo separado. ¿Se imaginan eso? Es como si el cerebro dejara de generar la ilusión de separación y experimentaras directamente la unidad que Jung y Eckhart Tolle describen. Una unidad profunda, una conexión esencial. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos estudios demuestran que no necesitas sustancias psicodélicas, ni años de meditación para acceder a estos estados. No es necesario. Simplemente necesitas dejar de alimentar los patrones neuronales que mantienen la ilusión de separación activa. ¿Cómo lo logras? Jung descubrió una técnica específica. La llamaba imaginación activa. Permites que imágenes y símbolos surjan espontáneamente en tu conciencia, sin intentar controlarlos ni interpretarlos. Es como soñar despierto, pero con una diferencia crucial. Tú no estás creando las imágenes, estás permitiendo que el inconsciente colectivo se exprese a través de ti. Tolle desarrolló una técnica similar, pero más directa, la observación del pensador. Observas tus pensamientos, sin identificarte con ellos. Parece simple, pero cuando realmente lo haces, algo radical sucede. Te das cuenta de que hay un tú que está observando los pensamientos. Y ese observador no puede ser pensado. Es pura conciencia, sin forma,
sin historia, sin limitaciones. Jung y Eckhart Tolle te muestran el mismo portal, solo desde diferentes ángulos. Pero hay un secreto que muy pocas personas descubren. Un atajo que Jung mencionó solo en sus cartas personales y que Tolle rara vez enfatiza en sus enseñanzas públicas. La transformación más profunda ocurre a través de lo que Jung llamaba el enfrentamiento con la sombra. Tu sombra no son solo tus aspectos negativos, es todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que consideraste inaceptable, peligroso, inadecuado. Y aquí está la paradoja. Tu sombra contiene no solo tus aspectos más destructivos, sino también tus poderes más extraordinarios. Jung percibió que las cualidades que más negamos en nosotros mismos son con frecuencia nuestros dones más únicos, distorsionados por el miedo y la represión social. Tolle habla de esto cuando describe cómo se forma el ego. Aprendes desde niño a rechazar partes de ti mismo para ser aceptado, y esas partes rechazadas no desaparecen. Quedan en el inconsciente, influenciando tu vida de forma oculta. ¿Lo ves? El verdadero despertar sucede cuando dejas de huir de tu sombra y la integras conscientemente. No se trata de convertirte en una mejor persona, se trata de convertirte en una persona completa. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. Dejas de proyectar tus miedos y deseos inconscientes en el mundo externo. Dejas de necesitar enemigos externos para sentirte bien contigo mismo. Jung llamaba esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien pensabas que debías ser. Tolle lo describe como el fin de la búsqueda, el momento en que dejas de intentar convertirte en alguien y aceptas completamente quién eres. Son descripciones diferentes de la misma realización, pero hay algo aún más profundo, algo que pocos perciben. Cuando integras tu sombra personal, te conectas automáticamente con la sombra colectiva, con todos los aspectos que la humanidad entera ha rechazado y reprimido. Y en ese momento, ya no estás solo curándote a ti mismo, estás participando en la cura colectiva de la especie. Jung creía que los individuos que pasan por este proceso de individuación se convierten en agentes de transformación colectiva. Estás participando en la cura colectiva de la especie. Jung creía que los individuos que pasan por este proceso de individuación se convierten en agentes de transformación colectiva. Personas que, simplemente por existir de forma integrada, elevan la conciencia a su alrededor. Tolle también lo ve así. Él habla de cómo las personas despiertas irradian naturalmente una cualidad de presencia que afecta a todos a su alrededor, incluso sin hacer nada específico. Es como si se convirtieran en antenas para una frecuencia más alta de conciencia. Y aquí hay algo que te hará repensar todo sobre el propósito de la vida. Tal vez tu verdadero propósito no sea conseguir algo específico. Tal vez sea simplemente ser tú mismo completamente, sin máscaras, sin pretensiones, sin intentar ser especial o evitar ser común. Jung pasó la segunda mitad de su vida explorando esta posibilidad. Se dio cuenta de que cuando dejas de intentar ser extraordinario y simplemente aceptas tu naturaleza ordinaria, algo extraordinario sucede naturalmente. Tolle enseña exactamente eso. Él muestra que la presencia más poderosa emerge cuando dejas de intentar ser poderoso. Es la paradoja final de la transformación consciente. Ahora, permíteme compartir algo que descubrí estudiando a Jung y a Tolle profundamente. Algo que ninguno de los dos explica claramente, pero que está implícito en todo lo que enseñan. Hay un momento específico en el viaje del despertar donde percibes que nunca hubo un viaje,
Siempre fuiste aquello que estabas buscando. El despertar no sucedió en el tiempo. Siempre fue tu naturaleza esencial. Jung experimentó esto cuando se dio cuenta de que el inconsciente colectivo no era algo externo que había descubierto. Era su propia naturaleza más profunda revelándose a sí misma. Tolle describe esto como la comprensión de que el ahora no es un momento en el tiempo, es la dimensión atemporal de la conciencia donde siempre has existido. Es la realización final, la comprensión que disuelve incluso la necesidad de comprender. Pero hay algo aún más revolucionario en este descubrimiento. Si siempre has sido conciencia ilimitada fingiendo ser limitada, entonces todo sufrimiento, toda búsqueda, toda lucha por la transformación fue solo conciencia jugando consigo misma. No hubo víctima, no hubo problema real, no hubo nada que necesitara ser arreglado. Solo hubo conciencia explorando la experiencia de la limitación para redescubrir su propia naturaleza ilimitada. Jung intuía esto cuando hablaba de la vida como un juego divino. Punto. Una broma cósmica donde la conciencia universal experimenta ser individual para luego redescubrir su verdadera naturaleza. Tolle apunta a esto cuando habla de cómo el despertar no es una conquista personal. Es conciencia reconociéndose a sí misma. Y ahora te puedes estar preguntando, si todo esto es un juego, si no hay nada que arreglar, ¿por qué todavía siento sufrimiento? ¿Por qué todavía me siento limitado? Porque todavía estás fingiendo ser limitado y estás fingiendo tan bien que olvidaste que estás fingiendo. Jung y Tolle simplemente te están recordando que eres un actor que se perdió en el personaje, que se identificó tanto con el papel que olvidó su verdadera identidad. El despertar es simplemente recordar, y cuando recuerdas, la comedia se vuelve aún más divertida, porque te das cuenta de que pasaste toda tu vida buscando algo que nunca perdiste, luchando contra limitaciones que nunca fueron reales, intentando convertirse en alguien que siempre has sido. Es la broma cósmica suprema. Y cuando finalmente comprendes la broma, no puedes dejar de reír. Jung reía mucho en sus últimos años de vida. Eckhart Tolle tiene una sonrisa permanente en su rostro. No es beatitud espiritual, es el humor de la comprensión total. Ellos descubrieron que la existencia es una comedia divina. Y tú eres tanto el comediante como el público. Ahora sabes por qué el paradigma científico actual, la visión materialista de la mente, no quiere que descubras esto. Porque si descubres quién eres realmente, ya no necesitarás terapia, ya no necesitarás autoayuda, ya no necesitarás que nadie te diga cómo vivir tu vida. Simplemente vivirás, como conciencia jugando a ser humana. Y esa es la libertad que Jung y Eckhart Tolle están ofreciendo. La libertad de ser tú mismo, completamente, sin excusas. La pregunta es, ¿estás listo para aceptar esta libertad? ¿O prefieres seguir fingiendo que eres limitado? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, incluso la elección de seguir fingiendo es parte de la broma. La conciencia no puede hacer nada malo, ni siquiera cuando finge que puede.